Alberto, aquí, ¿no? ¿Con? El vídeo primero. Ok, y estos son 3 minutos. Bienvenidos a Bind 4.0, la cuarta edición de la Demo Day. Bienvenidos al año 2020. No solamente es otro año en oficina, eso está claro. Me llamo Jack Vincent y es un placer para mí volver de nuevo como su anfitrión. Y bueno, tampoco es un escenario y es algo que no nos imaginábamos hace 6 meses. Ahora, en el 2020, la industria 4.0 ha estado trabajando duro para hacer que esta edición sea mejor que la del año pasado, que se celebró en el Palacio de Congresos Euskalduna. El equipo ha trabajado en este programa de manera diligente, con una nueva iniciativa aquí, y de repente llegó el coronavirus. ¡Qué tsunami tan tremendo! La COVID-19. COVID-19 ha tenido un impacto sobre todo el mundo, algunos lamentablemente con graves pérdidas, y todos hemos tenido grandes cambios que han tenido un impacto sobre cómo vivimos y sobre cómo trabajamos. Zoom es la nueva sala de reuniones, la cocina es la nueva cafetería de la empresa y los pijamas son el nuevo traje del ejecutivo.
Muy bien. Y cerró el gimnasio. ¿Sabéis lo que he observado en la primavera cuando estábamos con mucho miedo? Que no estamos practicando el distanciamiento social, sino la física. Socialmente estamos abrazándonos. Pensar en ello. Online estamos más cerca que nunca. Y ese es uno de nuestros objetivos hoy. Queremos ser inclusivos o incluyentes y queremos incluir de forma virtual a todo el mundo, a las startups, a las empresas, a las instituciones y también a ustedes, incluso aunque estén en el pijama. ¿Y saben quién ha demostrado hacer una innovación de verdad? Bueno, pues todo el equipo de Bind 4.0. Y cuando golpeó esta pandemia, el equipo Bind se puso las pilas e hicieron que este día no solamente fuera aceptable, sino excepcional también. Y yo quiero dar las gracias a Bind y al Gobierno vasco por su labor innovadora y por hacer que esta jornada de hoy sea una Demo Day virtual apasionante. Y aunque no tenemos un público aquí, sí que tenemos un evento que es más grande que nunca. Tenemos algo así como 750 personas que se han apuntado para la Demo Day virtual de hoy. Pero el evento de este año va a estar disponible online durante todo el año y estará al alcance de miles o a un número infinito de espectadores. Y esto es lo que tenemos para ustedes en esta cuarta edición de la Demo Day. Durante la próxima hora y 10 minutos va a haber una ponencia magistral por parte de Martin Warszawski. Bueno, no se ha conectado todavía, pero bueno, ya veremos. Sí, estoy conectado. Sí, estoy conectado. Bien, y después de esa ponencia magistral vamos a celebrar una mesa redonda con tres partners, Coca-Cola, Mercedes-Benz y Unilever. Además de la experiencia del Gobierno vasco y de la startup de los alumnos de Bind 4.0. Queremos oír sus voces. Nos pueden mandar sus preguntas, tanto en inglés como en español. Y si tenemos tiempo suficiente, se los plantearé a los panelistas. Y después de la mesa redonda, vamos a introducirles la zona de exposición virtual para las startups de este año. Y después Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico de Infraestructuras del Gobierno vasco, les proporcionará las noticias y las perspectivas para la quinta edición de Bind 4.0, de la Demo Day. Pero vamos a poner en marcha esto. Es un gran placer para mí presentar a nuestro ponente magistral de Demo Day 2020, Martin Warszawski. En los últimos 30 años, Martin ha creado 8 empresas en Estados Unidos y en Europa. Y como fundador ha construido empresas de éxito como Jastel o Viatel o Ya.com, Medicorp y también Eolia Renovables. Y también ha participado en muchos otros éxitos y es un profesor en la Universidad de Columbia y también en la de Nueva York. Hoy Martin va a hablar sobre los retos de la nueva normalidad y las claves para la colaboración entre empresas y startups y para generar un impacto importante en el mercado. Señoras y señores, les doy la palabra a Martin Warszawski. Muchas gracias y buenos días a todos. Y como sabemos, la mañana dura hasta las 2, así que es buenos días. Bien, en la introducción han hablado sobre algunas de las empresas que yo he fundado y yo... me recordaba a aquellos que siempre quieren escuchar las canciones antiguas y tengo muchas canciones nuevas y voy a hablar de las canciones nuevas de los últimos 5 años. Y en los últimos 5 años llegué a conseguir más de 100 millones para montar una cadena de suministro en Estados Unidos y 23 millones para crear Overture, que es un laboratorio automatizado de embriología para hacer pruebas genéticas, en fin. Es como un robot que fabrica embriones humanos que ahora se hacen a mano en los laboratorios de embriología. También conseguí 43 millones para construir Gogo Network, que se supone que va a ser una de las primeras empresas que lance una flota de vehículos autónomos, de vehículos que se conducen solos en Europa. Y la compañía tiene su base en Alemania. También conseguí 175 millones para un fondo de financiación
que es MTV Martin Bartowski Van Quinter, y que es un fondo para realizar inversiones, y también tengo Baxter Axel Tringer, que es un fondo más pequeño, junto con Axel Springer. Entonces, bueno, esto es únicamente para darles una información más actualizada sobre mi biografía. Hemos estado hablando de cosas, pero que son de hace 20 años. Y yo quiero compartir con ustedes lo que he hecho en los últimos 5 años. Pero el COVID, ¿cómo afecta a mi situación como emprendedor o a su situación como emprendedor? ¿Y cómo afecta esto a todo el ecosistema? Y por otra parte, ¿cuál es el papel que desempeñan las empresas en esta pandemia? ¿Y de qué manera podemos sacar el mayor provecho de una situación que es trágica en cierta medida? Y es una situación, además, que ha demostrado que ahora somos más humildes, puesto que aquí tenemos un pequeño código, porque un virus es un código, un pequeño trozo de un código genético que tiene un envoltorio, que es el SARS-CoV-2. Y este pequeño código ha machacado nuestros cuerpos, los ha hackeado en gran medida, puesto que de momento no hemos sido capaces de encontrar un tratamiento ni una vacuna, ¿de acuerdo? Y aunque las cosas están bastante mejor en la Europa continental, están bastante mal en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y el Reino Unido y Estados Unidos son los dos países donde yo tiendo a conseguir la mayor parte del dinero. Entonces, ¿cómo podemos abordar estas potencias anglosajonas que están tan dañadas por el COVID? Entonces, lo que yo voy a compartir con ustedes son consejos de sentido común de las cosas que yo he visto. Y en el momento, la Europa continental está funcionando bastante mejor que el mundo anglosajón en términos del COVID. La gente está socializando de nuevo, salen a la calle, en los laboratorios la gente está trabajando de nuevo, mientras que en Estados Unidos la pandemia se controló muy bien en el noreste, en Nueva York, donde fue terrible y donde tuvo un impacto terrible sobre 8 millones y medio de habitantes y 20 y pico mil muertos, más que los que hubo en Madrid o en Londres. Pero bueno, ahora se ha controlado en el noreste y ahora es un problema que afecta al sur y al suroeste, bueno, Florida, Texas, California, Arizona. Entonces, cuando tú quieres conseguir fondos, tienes que pensar si tiene sentido o no gastar todas mis balas y ponerme en contacto con todos los inversores ahora mismo. ¿Los inversores siguen invirtiendo? Es la pregunta. ¿Y puedo yo conseguir el tipo de fondos que yo conseguí el año pasado por estas fechas? Y la respuesta es que quizás. Y sí que se están firmando acuerdos, aunque menos, claro. Y desde mi punto de vista, si tú tienes una maravillosa idea nueva, hay que esperar un poco hasta que vas a ver a esas venture capitalists. Y bueno, y quizás hay que esperar hasta el mes de septiembre o octubre, puesto que ahora viene el verano y además está la pandemia por en medio. Pero yo me siento optimista en términos generales. Y me siento optimista puesto que he visto cómo España bajó de 1.500 muertes al día, puesto que sí que hubo 1.500 y no 1.000, como decía el gobierno. Es triste que el gobierno mintiese de esa manera. Y la oposición ha dicho que han muerto 43.000 personas. Entonces España tenía más muertes que nadie y ahora tiene menos muertes que nadie. Entonces yo creo que el gobierno no ha manejado bien la pandemia al principio, pero tengo que alabarles por el trabajo que hicieron al final. Y ahora sí que tenemos una situación mejor. Bien, una de las ideas para ustedes, los emprendedores, consiste en pensar en las empresas, puesto que digamos que son un poco más sólidos que todo lo que tiene que ver con el venture capital. El venture capital es un poco más un poco menos estable. Y hemos hablado de la inmunidad del rebaño y esperamos poder conseguir este rebaño. Pero también en el caso del venture capital, la gente suele pensar de una manera muy parecida. Todos siguen por un camino o por otro.
Y yo no tengo que decir nada en contra de ellos, puesto que yo también estoy metido en ese sector. Llevo mucho tiempo invirtiendo mi dinero, pero ahora intento conseguir fondos. Pero yo no pienso como ellos. Yo sigo haciendo inversiones y sigo también haciendo llamadas por Zoom con los inversores. Y desde luego es maravilloso conseguir una inversión con alguien a quien nunca has conocido en la vida real, pero que le conoces por Zoom y de esta manera generas un clima de confianza a través de, no sé, Google Meet o a través de un sistema de vídeo o cualquier otra tecnología y generas confianza y decides seguir adelante con la inversión. Pero yo también estoy invirtiendo menos que lo que antes, que el COVID. Entonces, mi consejo general es que si tienes un proyecto estupendo, guárdalo hasta septiembre. No empieces a disparar tus balas ahora, puesto que quizás no lleguen a la diana. Pero si uno quiere trabajar con las empresas, que pueden ser inversores o también pueden ser, por ejemplo, compradores de tus productos o pueden ser clientes también. Pueden ser clientes o inversores. Bien, bueno, pues ellos son mucho más estables. Por ejemplo, en el caso de las empresas de vehículos autónomos, trabajamos con muchas de estas empresas y hemos llegado a acuerdos con grandes empresas durante la pandemia. Estas empresas, las corporaciones, llevan 30 o 50 años en el mercado y ellos piensan que esto va a pasar. Y la gente que trabaja en las grandes corporaciones pueden ser un poco menos temperamentales y también suelen meter menos, son más alcistas, aunque en otros casos son más bien bajistas. Pero bueno, yo sí que he conseguido fondos en los que he hecho una combinación de acciones estratégicas entre venture capital y las empresas. Y creo que la combinación de las empresas y el venture capital funciona, especialmente cuando tienes un producto para el cual te hace falta distribución, puesto que las empresas grandes son, desde luego, increíblemente buenos a la hora de llevar a cabo la distribución. Por ejemplo, hace muchos años yo construí una empresa que se llamaba Fon y bueno, que dejé hace unos 5 años, me parece, que es cuando empecé con otra empresa y fue la empresa con la red Wi-Fi más alta del mundo. Y esta compañía creció gracias a empresas en el Reino Unido, por ejemplo, se llama BT Phone, y bueno, British Telecom Phone, en Alemania Deutsche Telekom Phone, BP Phone en Francia, en fin. Entonces, algunas veces las empresas son maravillosas y te permiten crecer. Puedes conseguir que crezca tu negocio a través de ellos. Y durante la pandemia he visto que estas empresas están listas y han ido a reuniones de trabajo, siguen tomando decisiones y hacen bien además, porque yo creo que lo que sí que hemos constatado durante la pandemia, como estamos haciendo ahora durante esta conferencia que se celebra por vídeo, es que el vídeo funciona extremadamente bien en muchas circunstancias y además hace que seas infinitamente más productivo. No sé, por ejemplo, el año pasado quizás hubiera viajado para dar esta ponencia y hubiera dedicado un día, pero ahora son 15 minutos los que dedico y sigo con todo lo que tengo que hacer en mi vida cotidiana. Y yo creo que es algo increíblemente productivo en lo que se refiere a trabajar a través del vídeo. Bien, las startups que más afectadas están son aquellas startups que tienen que ver con algo que requiere la presencia física. Por ejemplo, si eres una startup que vende entradas para representaciones teatrales, por ejemplo, ahora pues la cosa te irá bastante mal, puesto que es necesario que tú vayas a los teatros, a Broadway, por ejemplo, y bueno, los eventos públicos van fatal. Entonces, cualquier cosa que requiera de una multitud ahora mismo está en una mala situación, pero cualquier cosa que te dé contenido, como Netflix está creciendo, Zoom también, cualquier cosa que te dé contenido está funcionando extremadamente bien. Y de hecho, yo tengo un nombre para este tipo de empresas y yo les defino como la economía de sofá. Y cualquier cosa que tú puedas ver desde tu sofá, cualquier cosa que te proporcione tu sofá está creciendo. O bueno, quizás la primera ley del COVID pudiera ser que todo lo que puede ser digital se convierte en digital, ¿de acuerdo? Así que ahora las acciones de Amazon han subido muchísimo
En fin, están entregando muchísimos productos, las empresas de logística también están funcionando muy bien. Así que el COVID sí que cambia o sí que ha cambiado el mundo. No creo que lo va a hacer de manera permanente. Yo creo que dentro de un año las cosas volverán a lo normal, pero creo que durante esta pandemia sí que ha habido un ajuste que uno puede llevar a cabo para conseguir fondos y para poder conseguir que crezca tu startup. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Yo espero que les hayan parecido que mis recomendaciones son útiles en el punto de arranque de este evento. Martin Warsawski, muchísimas gracias por tus comentarios y por los pasos que has descrito. Martin Warsawski, gracias. Now, Bien, ahora nos gustaría enseñarles los tres socios corporativos que se unen a nuestra mesa redonda para ver qué es lo que opinan sobre la colaboración y la innovación de trabajar con las startups dentro de Bind 4.0 este año. The Mercedes-Benz plant in Vitoria competes in the Champions League of automakers. The collaboration with startups support us technological leadership in the digital automotive manufacturing world. Bind is aligned with our industry strategy. Startups add technological knowledge with the agility of motivated teams. Bind is a very dynamic program, has very solid foundations. Coca-Cola European Partners is embarking on its digital transformation in the supply chain based on the conviction that innovation is one of the best options to guarantee the future. We committed to disruptive innovation and it has worked. Being flexible and able to adapt to a changing market is nowadays synonymous with competitiveness. Bind 4.0 is a great opportunity to refresh our commitment with the startup model by meeting new partners and exploring new ideas with them. Our digital platform, that now is being expanded to more than 20 European factories, was created in our foods plant in Leioa and was born thanks to the great innovative environment of the Basque region that facilitate finding locally the right partnership and support for our journey. It is a great opportunity to know where you are in the digital journey and to be inspired by listening to other companies' success stories. If you have a 4.0 solution, in Bind 4.0, we will be delighted to meet you. a great example. Un ejemplo perfecto de la innovación y la colaboración. Pero bueno, ahora le vamos a dar la palabra a ellos en la mesa redonda. ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en las colaboraciones entre las empresas y las startups? Es un placer para mí presentar a nuestros oradores. Aitor Urzelay, del Gobierno vasco. Son los tres jugadores de la industria de Coca-Cola European Partners, José María Valdera Balduic. Y de Mercedes-Benz está Juan Mugurúa. Y de Unilever, Miquel Tejadas. Y uno de nuestros startups de más éxito de los alumnos de la edición del año pasado está Tarek Kelly de Open Cloud Factory. Señores, voy a empezar con Juan. Mercedes-Benz ha sido uno de los socios fundadores del programa Bind 4.0 y ha participado desde el principio. ¿Y hasta qué punto es importante, Juan, contar con un marco adecuado desde el principio de la colaboración con las startups? Hola, Jack, y buenos días. Es un placer estar con todos vosotros. Sí, esta es mi opinión. La planta de Mercedes-Benz es muy importante contar con un marco adecuado. Un marco adecuado para llevar a cabo la transformación digital y para mejorar el liderazgo tecnológico, que es una de nuestras principales actividades en la fábrica. Queremos mejorar nuestro liderazgo tecnológico y las startups tienen un papel que desempeñar.
Y esto es lo que hemos estado desarrollando en los últimos años. Y hemos identificado 3 factores claves que se ven en esta estrategia de digitalización, en la que las startups también desempeñan un papel. Y describiré estos 3 factores claves. El primero es el factor humano, es decir, la gestión del talento. Quieres llevar a cabo una transformación digital o técnica, pero antes de hacerlo tienes que mejorar la transformación humana. Y en este área las startups desde luego han aportado su conocimiento tecnológico y con unos equipos motivados y muy ágiles. Y estos equipos están totalmente en línea con la transformación humana que nosotros queremos llevar a término. El segundo factor para tener éxito es el método de innovación. El método de innovación debería ser co-creativo, debería ser ágil, debería ser dinámico también. Al trabajar con startups resulta más fácil poder generar ideas disruptivas y están libres del gran peso de las grandes organizaciones, y esto da una mayor agilidad a las startups. Y de esta manera pueden combinar estos métodos de innovación. Después tenemos el tercer factor, y que sería una integración inteligente de todos los temas tecnológicos, las nuevas ideas tecnológicas en definitiva. Deberíamos ser conscientes de cuáles son los riesgos de no llevar a cabo bien este tipo de procesos. Hoy podemos digitalizarlo todo, pero el problema está en lo siguiente. Tengo que conseguir un valor añadido en mi negocio clave. Y tenemos que también combinar los conocimientos que nosotros manejamos como empresa y los conocimientos que manejan las startups. Y de esta manera ellos pueden aportar unos conocimientos tecnológicos específicos. Y esta idea, desde luego, debería funcionar de una manera idónea para llevar a cabo una integración inteligente. Estos 3 factores de éxito forman parte de nuestro marco y, desde luego, las startups desempeñan un papel muy importante en todo esto. Bien, centrándonos en estos 3 factores, Juan, ¿crees que es importante que la colaboración con las startups sea una estrategia que se defina al principio a nivel de la dirección de la empresa? Sí, desde luego que sí, sin ninguna duda. Y brevemente, por favor, ¿podrías decirnos qué tipo de pasos se dan a nivel de la dirección al inicio de una colaboración con cada una de las startups? Bien, bueno, pues al inicio de esa colaboración, lo que hacemos es definir una serie de retos. Una startup debería ayudarnos a resolver un problema concreto, o no sé, algo que tenga que ver con algún tipo de rendimiento que queramos alcanzar, puesto que, por lo general, una startup no maneja este punto de vista. Y como empresa, desde el principio, lo que tenemos que hacer es describir cuáles son nuestros objetivos de cara a mejorar nuestros procesos centrales. Y después hay que hablar con la startup para encontrar el planteamiento más idóneo. Gracias, Juan. Miquel, de Unilever. Una empresa grande como Unilever, ¿cómo puede aumentar ese compromiso interno con los trabajadores y los directivos para implementar estas nuevas tecnologías que las startups pueden proporcionar? Bueno, en nuestro caso, yo creo que nuestros trabajadores tienen una pequeña ventaja. Iniciamos todo esto a través de una interacción en el año 2015, que es cuando construimos una serie de soluciones con startups del País Vasco. Lo que hicieron fue construir una plataforma digital, y la idea era conseguir que todo fuera digital, todo lo que se hacía en nuestra fábrica a través de una plataforma. Y esa plataforma tenía que ser accesible a todo el mundo. Así que no solamente tenía que ver con crear
no sé, algo muy sofisticado o de alto nivel para los ingenieros, sino que algo que pueda democratizar el acceso a estas herramientas para todo el mundo, aunque a diferentes niveles de sofisticación, evidentemente, pero esto era la idea genérica. De alguna manera, por tanto, ¿cómo hemos conseguido que todo el mundo lo acepte? Bueno, pues dándole acceso a todo el mundo a esta plataforma. Y esto significa que pueden hacer sus aportaciones incorporando datos y pueden hacer sus propios inputs, pero también consumiendo información o consumiendo los outputs que ellos sacan de la plataforma. Bien, cuando pasamos a la integración de las startups, uno se tiene que imaginar que en nuestro ecosistema tenemos esta plataforma y lo que intentamos hacer es que cada startup, digamos que se convierte en una característica de esa plataforma. Siempre intentamos integrarles. No hay ninguna isla de startups o startups aisladas. No hay nadie desconectado. Todo parte de la misma premisa. Y si uno piensa en cómo utiliza el teléfono móvil es como una plataforma, sea iOS o Android, lo que utilices, y en esa plataforma utilizas también muchas apps y muchas características distintas. Y en nuestro caso, nuestra plataforma es el lugar donde nosotros colocamos el trabajo de cada una de las startups con las que colaboramos como apps o como características. Y tal y como decía Juan antes, tienen el objetivo de resolver un problema. Así que no les metemos porque estén muy bien o porque sean guays, no, sino que es porque ellos nos dan valor. Y lo digo puesto que la mejor manera para nuestras empresas, para que la gente pueda aceptar una tecnología, es cuando ven que esta tecnología resuelve un problema. Así que, de alguna manera, lo que nosotros estamos haciendo es presentar las nuevas características que van a llegar en las siguientes upgrades o mejoras, puesto que vamos a integrar el trabajo de tal o cual startup y esta característica va a resolver este problema. Entonces, digamos que es un poco como cuando descargas una app en el teléfono y echas un vistazo a las características que tiene. Y es como nosotros hemos conseguido un enorme éxito en lo que se refiere a controlar las tecnologías y, como decían en el vídeo, empezamos en pequeño y ahora hemos crecido y ahora estamos desplegando esta misma plataforma y esta misma estrategia entre fábricas. ¿Y dirías, Miquel, que hay una fórmula mágica para poder abordar un reto de este tipo, empezando con una startup? ¿O tenéis alguna recomendación que hacer en este campo? Bueno, fórmulas mágicas posiblemente. Bueno, yo no tengo ninguna precisamente, pero tiene que ser una interacción muy abierta y tiene que ser abierta por ambas partes. En nuestra plataforma, esto lo empezamos en 2015 y yo creo que han estado en modo beta. En un entorno corporativo, en las empresas grandes, como las que están aquí hoy, la gente no están acostumbrados a trabajar con un software que no está totalmente acabado. Entonces, tienes que formar a la gente para que trabajen mejor, para que las startups tengan la oportunidad de adaptarse y cambiar y ajustarse o ajustar el producto a estas necesidades concretas. Y posiblemente sea uno de los grandes retos para el entorno corporativo. Es decir, que la gente tiene que aceptar que no vienes con un producto acabado, pero esto es un trabajo en curso que nunca acaba, puesto que si acaba significa que dejarías de innovar. Gracias. José María, en Coca-Cola European Partners se ha unido a este programa en la 4ª edición por primera vez. ¿Y cómo fue esta primera experiencia? Tengo que decir que ha sido muy positiva la experiencia y hemos encontrado muchas startups en este programa con muchas aplicaciones que ya están funcionando en nuestra cadena de suministro y hemos visto muchísimas oportunidades que ni siquiera sospechábamos. Y lo que vemos es que esto es un input clave para el programa de transformación digital que tenemos en nuestra empresa. Así que aquí hay unas excelentes oportunidades para este programa que empezamos hace una serie de años. Sí, adelante, por favor, continúe. Sí, adelante, por favor. Bueno, una cosa que tengo que decir es que en lo que se refiere a la dinámica, también tenemos que aprender muchas cosas sobre el proceso. Al principio había retos con el tema del timing. Sabemos que el ritmo de trabajo para las empresas grandes, especialmente cuando hablamos de la innovación,
digamos que no es tan rápido como nos gustaría que fuera. Y esto es un tema absolutamente clave para ambas partes, para las grandes empresas y también para las startups. Hay que establecer el camino a seguir, en fin, y hay que concretar todos los elementos. Pero en todo caso fue una grandísima oportunidad para nosotros para volvernos más ágiles y para aprender también, gracias a la startup. Bien, entonces, ¿qué te parece la interacción y la dinámica con las startups? Lo que se ha propuesto desde el principio de esta colaboración corporativa. Bueno, esto está en línea con lo que yo decía antes. Yo creo que ha sido un proceso ágil y muy rápido y tenemos este reto que se nos planteó desde el principio y tenemos que asegurarnos de que estábamos totalmente preparados como una gran empresa y que teníamos todas las funciones representadas para poder entender y recoger el valor de las diferentes propuestas que vimos desde un principio. Entonces, pero aparte de eso, hemos aprendido gracias a este proceso. Hemos aprendido mucho. Muy bien, muchas gracias. Aitor, por favor, del Gobierno vasco. Esta colaboración entre las startups y las empresas, ¿cómo se puede promocionar y cómo se podría acelerar desde el punto de vista de la administración pública? Bueno, yo creo que como administración pública tenemos muy claro que los actores centrales son las empresas. En este caso tenemos las corporaciones y las startups, por otro lado. Pero nuestro papel en el desarrollo de los ecosistemas de emprendizaje y de la innovación consiste en ser facilitadores y, de alguna manera, diseñar y establecer pues algún tipo de plataforma o algún tipo de espacio o no sé, o condiciones donde los diferentes actores se pueden conectar y pueden sacar provecho de estas sinergias. Y para hacerlo, y en el caso del BIND 4.0, que arrancó en 2016, yo diría que tenemos tres objetivos principales. Por una parte, lo que queríamos hacer era fomentar la innovación abierta entre compañías para llevar a cabo la transformación digital a través de una colaboración con las startups para mejorar el rendimiento de las empresas para que fueran más competitivas. Y por otra parte, y el segundo objetivo, diría que evidentemente consiste en acelerar el crecimiento de las startups. En este caso, estamos hablando de las startups de todo el mundo. ¿Pero cómo? Ofreciéndoles la oportunidad de poder desarrollar un proyecto real o firmar contratos con una o más grandes empresas que tienen su sede aquí en el País Vasco. Y el tercer objetivo consiste en atraer el talento, es la atracción del talento, en definitiva. Y en este caso estamos atrayendo talento en forma de startups que, desde luego, nos permitirá enriquecer el ecosistema tecnológico y la industria del País Vasco. Y BIND 4.0 yo creo que está funcionando muy bien. Y si echáramos un vistazo a los datos, podríamos ver que el número de aplicaciones de las startups han sido más de 1.700 de más de 80 países del mundo, o bien el número de grandes acuerdos entre empresas está creciendo. Hay casi 50 o 60 grandes empresas que han firmado acuerdos con BIND 4.0 o las startups. Bueno, ha habido más de 100 y desde luego también podemos señalar que los proyectos desarrollados conjuntamente, es decir, que los contratos que han firmado las empresas y las startups, bueno, pues ha habido más de 170. Muy bien. Entonces, el papel del Gobierno en esta ecuación, en esta dinámica, ¿qué es lo que le parece el papel que desempeña el Gobierno en esta relación, en esta ecuación? Bueno, tal y como he dicho antes, yo creo que somos facilitadores y lo que estamos probando las conexiones entre las grandes empresas y las startups, puesto que lo que estamos viendo es que hay beneficios mutuos y que, bueno, que todos los actores o los actores principales en este caso han obtenido beneficios.
en términos de que las grandes empresas pueden tener acceso a este talento, a esta tecnología y también a los conocimientos de las startups y por otra parte las startups también pueden firmar contratos con grandes empresas y esto les permite tener buenas referencias para abrir nuevas puertas comerciales en el futuro. Gracias, Aitor. Tarek, desde el punto de vista de los alumnos con las startups, ¿qué es lo que te parece que es el principal valor del BIND 4.0? Gracias, Jack. Bueno, supongo que la fábrica o el Open Cloud Factory, digamos que es una empresa bastante pragmática y estoy viendo tu pregunta desde un punto de vista pragmático y más que desde un punto de vista filosófico. Entonces, el valor que yo creo que aporta BIND 4.0 es que genera un negocio de verdad. Y está el hecho de que hay contratos, hay dinero sobre la mesa y eso, para mí, esto cambia la dinámica por completo y lo cambia para todas las partes implicadas. Así que cuando hay un contrato, las empresas, esta es nuestra percepción, por lo menos se lo toman mucho más en serio. Entonces empiezan a buscar un retorno, lo cual tiene sentido, y para conseguir ese retorno solo en inversión está claro que tienen que definir los problemas a los que se enfrentan si quieren crear un valor subjetivo. Y esto es algo que tanto Miquel como Juan han citado anteriormente. Y desde el punto de vista de una startup, nosotros hemos firmado un contrato, hay dinero sobre la mesa y esto, digamos que genera un compromiso por nuestra parte, pero también crea mucha presión positiva. Y BIND está allí, o el gobierno también está totalmente implicado, totalmente comprometido, y yo creo que eso también es un aspecto positivo. Y partiendo de este punto de vista emprendedor, el hecho de que para mí BIND ha sido perfecto, puesto que ha fijado unas metas en el tiempo muy agresivos. Sé que puede ser difícil para las empresas y para nosotras, las startups, pero si realmente queremos meternos en esto, si le queremos hacer bien, esto es lo que hay que hacer. Así es el mundo de los negocios hoy en día. Entonces, de esta manera puedes establecer un ritmo de trabajo, sabes cuándo tienes que conseguir que se firme un contrato, cuándo hay que dar una presentación. Son plazos agresivos y me parece que esto está muy metido en el hecho de hacer las cosas bien y el de tener un planteamiento correcto. Entonces, para nosotros, lo que cuenta es el hecho de que BIND sí que crea un negocio de verdad. Sí. Eso es algo que está claro. Bien, entonces ahora tengo la misma pregunta, pero para 4 de ustedes, para las startups y para las empresas. ¿Qué recomendaciones podrían dar a las startups cuando llegue el momento de vender sus soluciones a una gran empresa? Vamos a empezar contigo, Juan. ¿Qué recomendaciones le darías a una startup cuando llega el momento de acceder al mercado? Bueno, yo diría que hay 3 recomendaciones. La primera es que la startup debe hacer la propuesta técnica de una manera tal que debería identificar el valor añadido específico. La propuesta es tan buena como el problema que resuelve. Y digamos que el enfoque debe tener con el caso de uso. Y no solamente tiene que ver con lo que es la tecnología. Digamos que este es uno de los principales problemas que nosotros hemos podido constatar en el pasado con algunas de las startups. El segundo tema tiene que ver con el proceso que nuestra compañía ha llevado a cabo con la validación con nuestro proveedor. Sabemos que es un proceso exigente, pero a las startups precisan de un número mínimo de requisitos. Esto siempre ayuda a que la startup explique cuántas personas tiene, qué tipo de músculo tiene como empresa. Nadie tiene ninguna duda sobre los conocimientos técnicos. Eso no suele ser un problema.
Pero después hay otros aspectos que son los de tipo financiero o el aspecto del personal. También es importante aclarar eso desde el principio. Y después tenemos la tercera recomendación, que hay que hacer una demostración del concepto y una propuesta a corto plazo. Esto reduce el riesgo del planteamiento y de esta manera se puede dar un paso inicial firme para poder validar el equipo y su propuesta técnica. Y después de eso se puede llegar a generar un proyecto de más envergadura. Perfecto, muchas gracias, Miquel. Miquel, el punto de vista de Unilever o tu punto de vista, ¿qué recomendaciones darías a las startups cuando llega el momento de cruzar por el umbral de la puerta y vender? Bueno, la primera recomendación sería escucha siempre lo que te dicen, puesto que los padres y las madres quieren a sus hijos más que a cualquier otra cosa y a menudo estamos tan enamorados de nuestros productos que ni siquiera escuchamos para conocer cuál es el problema que existe por la otra parte. Entonces yo creo que hay que escuchar con atención y ver cómo tu solución puede resolver ese problema y ver de qué manera tienes que modificar tus productos o incluso cambiarlos por completo o crear una nueva fuente de ingresos para tu startup resolviendo otro problema. Entonces, me parece que estas serían las cosas principales que creo que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, y me parece que es una de las principales barreras si tú quieres entrar en una gran empresa, es tu escalabilidad. A menudo, en una empresa como Unilever, te hacen preguntas como, por ejemplo, ¿esta startup tiene la escalabilidad necesaria? Mañana podrían implementar esta solución que han tenido en una fábrica en otras 300 en el mundo, no en una fábrica en Filipinas o en Tanzania o en Sudamérica. En fin, tienen la escalabilidad. ¿Y cuántos problemas vamos a encontrar en el camino? Y también el proceso de validación. No es lo mismo trabajar con una empresa familiar que el trabajar con una compañía global o internacional. Y el último tema es que no solamente somos los que empujan vuestro crecimiento, sino que somos una oportunidad de validar vuestro producto para ver qué es lo que funciona y qué no, y co-desarrollarlo. Y no solamente tenéis que llegar con la preocupación de si van a comprar el producto o no, sino que hay que ver de qué manera podemos encontrar este espacio donde yo cojo un poco del espacio de la startup y yo un poco del espacio de la corporación y juntos vamos creciendo. Perfecto, gracias. José María. Coca-Cola, ¿qué recomendaciones darías a las startups cuando llega el momento de entrar por esas puertas y contactar con las grandes empresas? Bueno, tenemos muchos partners y desde luego lo que valoramos es que se quiera llevar a cabo la transformación desde el principio. Y esto está totalmente en línea con lo que han dicho Juan y Miquel. Hay que intentar centrarse en el valor. Hay que saber cuál es el valor que va a dar a la empresa. ¿Cómo podemos hacer que sea escalable también? Y no te centres, no sé, en las características o en la tecnología únicamente, sino que analiza qué tipo de valor puede aportar a la empresa. Entonces, sí, sabemos que va a ser un ganador, puesto que va a tener, bueno, muchas complejidades y va a haber muchos retos, pero nos gustaría poder anticipar cómo van a ser estos retos, pero hay que ser transparentes desde el principio. Y esto es lo que hemos visto también, por ejemplo, te puedo decir con otras empresas y existen soluciones, pero hay que ser abierto y transparente desde el principio. Y el último tema, no sé, quizás, como decía Juan, hay que empezar a pequeña escala, pero tienes que ser escalable también. Pero hay que empezar en pequeño para asegurarte de que funciona y quizás con una proof concept para poder demostrar que sí que va a funcionar todo ello. Muy bien, gracias. Tarek, una startup. Lleváis un año ya en el programa Bind y estáis en el mercado también. Pero ¿qué tipo de recomendaciones lanzarías como startups para otras startups cuando llegan a una empresa grande?
Bueno, en teoría debería estar totalmente en línea con lo que han dicho las grandes empresas dentro del marco de Bind 4.0 y creo que lo estoy. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se puede vender una solución a una gran empresa? Y yo creo que me tengo que centrar en las soluciones, es decir, ¿cuál es la solución? La solución es algo que resuelve un problema. Y me parece que esto tiene que ver con lo que decía José María, que es dónde se crea el valor. El valor se crea cuando tú resuelves un problema. Entonces, es totalmente subjetivo en lo que se refiere a la compañía. Y para poder resolver un problema tienes que entenderlo. Y esto se remonta a lo que decía Miquel acerca de escuchar y de entender en profundidad cuáles son los problemas a los que se enfrenta la compañía. Es decir, salir de tu zona de confort. Las startups sienten mucha confianza en lo que hacen, pero ahí no está el valor. El valor es cómo vamos a resolver un problema con lo que ya tenemos. Así que tenemos que ser capaces de escuchar mucho, de escuchar a los actores, a los stakeholders dentro de una empresa. Y tenemos que ser capaces de articular cómo podemos resolver ese problema, articularlo muy bien. Y al trabajar con grandes empresas, digamos que se plantea un reto, ya que hay múltiples actores, múltiples stakeholders. Entonces, no solamente vas a hablar con Miquel o con Juan de Mercedes, sino que tienes que tener el mapa de la organización para conocer quiénes son tus actores y hay que entender cuáles son sus problemas específicos también. Y quizás no sean problemas de tipo tecnológico, pueden ser otros temas, temas culturales, pero tienes que tenerlos en consideración cuando tú estás abordando el problema global. Y supongo que un consejo que podría dar, que podríamos compartir desde Open Cloud Factory con otras startups, es que la mayor parte de las grandes empresas tienen macroproyectos. Siempre se está pasando algo muy importante. Miquel, por ejemplo, hablaba de la plataforma digital. Siempre hay algo importante en marcha. Y desde el punto de vista de una startup, deberías intentar ver de qué manera puedes llegar a implicarte en ese macroproyecto y ver también de qué manera puedes colocar tu solución que cree valor con algo que ya se está proponiendo, puesto que cuando tienes un macroproyecto tienes la necesidad de crear un negocio, tienes también el tema del liderazgo, tienes un líder, tienes un equipo, un presupuesto, un plazo. Entonces, digamos que eso sería una recomendación rápida que daríamos. No se puede evitar el trabajo duro de estar sentado y escuchar a la gente para meterte en tu zona de confort y poder internalizar eso y articularlo con el cliente. Derek, perfecto. No te voy a dejar marchar puesto que tenemos una pregunta del público y está dirigida directamente a ti. Michael, del Reino Unido, bueno, de Londres, para Derek. Bien, aparte de los proyectos Achieve, el programa también ofrece una serie de servicios de apoyo interesantes. ¿Cuáles son? Y la segunda pregunta también, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo lo ves? Gracias, Michael. Una pregunta perfecta. Bueno, hay muchos servicios, podría repasar algunos de ellos, pero digamos que hay un tema genérico que nosotros encontramos en Bind. Es que Bind no solamente te pone en contacto con empresas, sino que te pone en contacto con el ecosistema industrial vasco. Entonces, digamos que esto opera tanto a nivel del sector público como el privado, y eso es fenomenal. Si tú te metes en ello, Bind, desde luego, te va a dar muchísimo apoyo y te ayudarán a abrir las puertas de muchas maneras diferentes. Entonces, digamos que esto es uno de los intangibles que vimos y no está escrito en ninguna parte, sino que es algo que se ha ido produciendo a lo largo del camino. Y en lo que se refiere a servicios tangibles, Michael, bueno, hubo muchas sesiones de trabajo en red, sesiones con clientes, por ejemplo, con Mercedes. También hubo grandes oportunidades de llevar a cabo estas sesiones de escucha, que Miquel ha comentado antes, grandes oportunidades también para entender lo que eran los retos de esta gente, también saber cuál es su cotidianidad. También tuvimos sesiones de coaching donde se cubre un poco de todo. Por ejemplo, cómo podrías mejorar tu posición desde el punto de vista de startup
y durante todo el camino hasta llegar hasta las inversiones. Entonces, sí, sesiones de coaching excelentes y algunas, y dependiendo de la madurez de la startup, son más o menos aplicables, pero sí que nos parecieron de muchísimo valor. Pero también hubo sesiones abiertas y que en el caso de Open Cloud Factory, para responder a tu segunda pregunta, ¿qué es lo que nos pareció útil, Jack? Había que ir a estas sesiones abiertas y hacer un pitch a los clientes y empezar a hacer los pitches ante las empresas locales que habían establecido estas sesiones. Entonces, en estas sesiones de pitching estábamos reajustando nuestros mensajes. Es decir, hacíamos a estas sesiones, contactábamos con Mercedes, internalizábamos esos problemas y de esta manera teníamos la posibilidad de crecer y de articular cómo podíamos resolver estos problemas para llevar a cabo la validación. Y yo creo que hay muchos elementos intangibles y también está el mentoring, que es la parte del tangible, pero están los intangibles. Si estás totalmente comprometido con Vine, el equipo de Vine, desde luego, te da muchísimo apoyo y no está por escrito en ninguna parte, pero nuestra experiencia ha sido perfecta. Hemos estado en contacto con el Centro de Ciberseguridad del País Vasco, también estuvimos en California y esto ha abierto muchísimas puertas para nosotros. Hay muchos tangibles que están por escrito, que son muy valiosos, pero hay muchos intangibles, siempre y cuando estés dispuesto a comprometerte. Vine también te va a dar apoyo. Gracias. Bien, si estáis dispuestos a comprometerse, siempre vais a tener valor. Tenemos otra pregunta de Juan en Madrid. Para Miquel Tejadas, ¿cuáles son las principales características que Unilever busca en lo que se refiere a las startups? Posiblemente sea muy difícil plantear el tema de una manera muy concreta, pero cuando empezamos con esta singladura, estábamos interesados en conseguir datos de calidad y a través de diferentes fuentes. Pero ahora mismo, digamos que nos estamos centrando bastante más en la optimización de estos datos. Entonces, las características que estamos analizando posiblemente tenga que ver con cualquier cosa que nos permita eliminar actividades que no tienen valor añadido. Por ejemplo, procesos en los cuales tenemos mucha burocracia, muchas actividades tipo gatekeeping, pero a la vez, bueno, esto ya tendría que ver con las herramientas algorítmicas y demás, pero también estábamos implantando herramientas para llevar a cabo un análisis de la ergonomía. Y también hemos querido implantar la inteligencia activa en la utilización de cámaras. Y somos gente muy abierta. Y la plataforma no solamente tiene que ver con una sola cosa. Y lo bueno de llevarlo hasta más fábricas es que también tenemos más sitios donde podemos probar nuevas cosas. En el pasado teníamos limitaciones. Únicamente lo podemos hacer en una o dos fábricas, pero ahora tenemos muchas. Y lo que estamos haciendo es especializando en cada fábrica en herramientas distintas. Y esto nos permite hacer no las cosas secuencialmente, como en el mundo predigital, sino desarrollar las cosas de manera simultánea, puesto que podemos apalancar los recursos que tienen a su alcance en esas fábricas. No sé si he contestado la pregunta, he sido un poco ambiguo, pero digamos que estamos abordando muchas áreas diferentes. Y aquí podemos ver que se plantean muchas oportunidades. Sí, yo creo que sí que has contestado la pregunta. Lo has hecho de manera amplia, pero creo que has hecho algunos comentarios muy precisos. Aquí tenemos una pregunta para Aitor. Va a ser nuestra última pregunta. Aitor, ¿cuáles son los 3 atributos principales que el País Vasco plantea como un hub avanzado del emprendizaje? ¿Cuál es la ventaja competitiva, supongo que quiere decir? Bien, si yo tuviera que recalcar 3 cosas acerca del País Vasco como hub, yo recalcaría los siguientes temas. Bueno, en primer lugar, en el País Vasco tenemos una gran cantidad y también una enorme calidad
de muchas startups industriales con un número creciente de casos que tienen éxito a nivel internacional. Entonces, diría que sí que tenemos una cosa positiva y que estamos siendo cada vez más dinámicos. Y después tenemos un sector industrial muy importante. Tenemos un sector industrial muy importante aquí en el País Vasco, con los mejores de la clase y empresas que están vivas y coleando, como vemos en esta mesa, y que son conscientes de la importancia que tiene el colaborar con las startups para poder mejorar sus propias empresas. En tercer lugar, en el País Vasco, y tal y como se ha citado antes, sí que tenemos una colaboración público-privada que hace que sea posible y también hace que sea más fácil el tener algunos instrumentos financieros interesantes y también servicios de apoyo que se centran en desarrollar y acelerar los proyectos más innovadores. Muy bien, perfecto. Gracias, Aitor. Muchísimas gracias a los 5. Señores, muchísimas gracias por vuestros comentarios. Muchísimas gracias. Bien, y ahora tenemos otro ejemplo de una colaboración con éxito entre las empresas y las startups de Vine. Chance to try something out very quickly. The key advantages of Vine 4.0 are effectiveness and flexibility. Normally, one spends a lot of money and time for a scouting process, and this is very agile and focused. They take your needs and go around the world to look for startups with solutions for you. Vine team are very organized, all is very structured, and at the same time, they're very flexible and supportive. You always get a response from them very fast. Vine 4.0 makes network with other companies and more startups very easy. I definitely encourage to join the demo day because it gives you a grasp of the type of projects that could be feasible for your company. Friends, amigos, nos gustaría ahora hacer un recorrido de la zona virtual de la exposición. Y es aquí donde puede conocer cada una de las startups que han participado en esta cuarta edición de Vine 4.0. Y como saben, este año no vamos a tener una zona de exposiciones físicas para poder visitar las stands de las startups. Lo que sí que tenemos son stands virtuales que podemos visitar durante todo el año. En esta edición, en vez de tener pasillos que segmenten a las startups, vamos a encontrar los proyectos de las startups filtrándolos por diferentes categorías. Y aquí, para cada una de las startups, vamos a tener un vídeo de 5 minutos de su pitch, de su proyecto, de su solución, junto con una presentación de 1 minuto de su partner corporativo. Estas pitches se pueden compartir a través de las redes sociales o a través del correo electrónico, pero también pueden ponerse en contacto con las startups que les parezcan interesantes a través de la plataforma. ¿Cuáles son los beneficios de este formato? Bueno, puedes iniciar un debate y puedes también concertar citas con cualquiera de las startups de Vine 4.0. Y algo nuevo a esta edición es que, bueno, nos gustaría saber cuál les parece que es el mejor pitch o cuáles son los mejores pitches que se vayan a presentar en esta edición de Vine 4.0. Les invitamos a que voten por todos los proyectos que quieran. Pueden votar a favor de más de una startup, aunque solamente podrán dar un voto a cada una de las startups. En otras palabras, si os gustan 5 proyectos, se puede votar con un voto por cada uno de esos 5. Entonces, les animamos a conseguir que sus compañeros visiten la zona de la exhibición o de la exposición, pero la votación se podrá iniciar a partir del próximo viernes 10 de julio y podrá participar cualquiera que entre en la plataforma y visite la exposición. El próximo viernes, el 10 de julio, daremos los resultados de la votación.
Bueno, pues esto es el Demo Day de Bind 4.0, la cuarta edición de 2020. Ya estamos esperando a que llegue la quinta edición en el año 2021. Y para presentar la quinta edición de Bind 4.0 está Arantxa Tapia, que es la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco. Arantxa, por favor. Hola, buenos días. Intentaré hablarles un poco sobre este programa. Llevan una hora, más o menos, hablando de Bind 4.0 y en nuestro caso, y desde el punto de vista del Gobierno, lo que intentamos hacer es tener una plataforma abierta de innovación que se ha ido consolidando durante estas últimas 4 ediciones e intentamos generar un valor añadido tanto para las startups nuevas como para nuestras empresas. En este caso, estamos intentando introducir la quinta edición y tenemos que analizar qué oferta tenemos al alcance de las startups. Y como han podido comprobar, tenemos el mentoring, también el trabajo en red, la formación, los servicios para alumnos, en fin, lugares donde se puede trabajar, acceso a diferentes fuentes de financiación, subvenciones, subsidios. Y también, bueno, todo lo que tiene que ver con el Venture Club y la oportunidad de seguir trabajando en este campo. Pero, ¿cuál es el valor diferencial de este programa? Yo creo que el tema más importante es que intentamos poner en contacto a las empresas que están aquí en el País Vasco, grandes empresas que son internacionales. Algunas son internacionales y las conocerán perfectamente bien, mientras que otras son empresas vascas, pero que están ubicadas en varios países. Así que existe la oportunidad de trabajar con ellos y también de introducir las innovaciones de las startups en estas nuevas empresas que están intentando innovar en cuanto a procesos y nuevas tecnologías. Dicho lo cual, me gustaría comentar lo siguiente. En estas 4 ediciones hemos tenido más de 1.700 solicitudes. Hemos estado trabajando con 55 empresas partner, son 55 empresas grandes, corporaciones grandes. Hemos elegido algo así como 100 startups para que puedan trabajar con estas 55 empresas citadas ahora y hemos desarrollado más de 170 proyectos nuevos que tienen que ver con Industria 4.0. Podrán constatar que hay diferentes industrias implicadas y la facturación real de las startups ha sido de en torno a 4,5 millones de euros. Entonces, algunas de las empresas que han estado trabajando han mejorado, han estado trabajando con las corporates, con las empresas grandes y siguen haciéndolo por todo el mundo. Y en la quinta edición tenemos 6 nuevas empresas que se han unido a nosotros, que son Enagas, Erhard, GH, Grúas GH, también está Ingetia, Tubos Reunidos y, por último, Vidrala, que son 6 empresas nuevas, 6 empresas grandes que están ubicadas aquí en el País Vasco, pero que están trabajando por todo el mundo en diferentes áreas. Bien, entonces, junto con estas empresas, también están las anteriores y algunas de ellas sí que han abandonado el programa, pero bueno, en la actualidad tenemos 57 empresas grandes que van a estar trabajando con ustedes, con los nuevos solicitantes y también con las empresas recién elegidas, con las startups nuevas en esta quinta edición. Estas son las empresas con las cuales podrán trabajar. Y por último, me gustaría concretarles también ¿cuáles son las características principales de este programa? Las startups pueden provenir de cualquier país del mundo. Tienen que ser empresas tecnológicas, de tal manera que tienen que ser empresas tecnológicas de muy alto nivel. Tienen que tener soluciones de trabajo que se puedan aplicar a la fabricación avanzada, también a la tecnología alimentaria, energía y tecnología sanitaria. Entonces,
Estas son las nuevas soluciones que se tienen que adoptar a la hora de trabajar con empresas para poder introducir estas nuevas tecnologías. Esta es la 5ª edición, como he dicho antes. La convocatoria arranca hoy hasta el 11 de septiembre y yo espero que recibamos a muchos startups nuevos que lleguen al País Vasco y queremos que ustedes estén trabajando con nosotros y queremos que también trabajen con nuestras empresas e intentar introducir nuevas tecnologías. Muchísimas gracias y esperamos verles a todos a partir de septiembre y en los años siguientes. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Arantxa. Y vamos a dar la palabra a las startups para que puedan sentir la energía que tiene la colaboración con Bind 4.0. 4.0 provides access to first-class participants, access to a new market, access to really first-class and international clients. Bind 4.0 is the best accelerating platform you will find in the Basque Country. Bind is acceleration. It's a shortcut to success. Builder of great partnerships. Innovation network. Great companies, great mentors, and great advisors. Última tecnología, coste y agilidad. The knowledge of the most innovative application in the field of the industry. I think it's the best way to both join traditional companies and startups in real projects. The global acceleration program that any startup needs. We encourage you to apply to the next edition of Bind and push your startup to the next level. Take advantage of the training sessions, be persistent and enjoy the experience. Valor, ánimo y a por todas. Te estamos esperando en la 5ª edición que nos aportes tu innovación. Join Bind and show us your technologies. And be protagonist of digital future. You should apply now. Pues ahí está. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros este año y esperamos que se puedan conectar o que nos puedan ver el año que viene para la 5ª edición de Bind 4.0 Demo Day.